Bueno, estamos mirando en el último mensaje de la palabra de Dios, la elección de los siete que iban a ayudar a proveer o ayudante cocinero, proveer para atender a las viudas. Y vemos que eligieron a siete que tuvieran buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Mirá lo que se pedía para que vos seas colaborador o ayudante de cocina, atender a las mesas. Ahora bien, eligieron a Esteban, a Felipe, a otros 5 más. Bueno, ellos hacían señales, prodigios, milagros, predicaban, trazaban la palabra de Dios y eran diáconos. No, Pedro no estaba sobre ellos ni los otros apóstoles. Yo creo que ustedes tienen una gravísima confusión. Y la gravísima confusión radica en que ustedes son jefe y los demás son todos empleados. Y ese no es el proyecto de Dios. Porque vos me dirás, bueno, hermano, vos viste que eligieron. Es decir, de toda la congregación eligieron a Esteban, a Felipe y a otros 5 hermanos más para ayudante de cocina. ¿Qué quiere decir? Que no todos eran así. Y no, todos no eran así. ¿Y por qué todos no eran así? Porque hacen lo que se le da la gana. Son desobedientes y son mal instruidos. Sí, el conocimiento llegó hasta acá, nada más que hasta acá. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios no es ese. No es ese. Si ellos no lo entendieron, si a través de los siglos no lo entendieron, y si vos no lo querés entender, ya es problema tuyo. Pero no de Dios. No es el proyecto de Dios eso. Sí, hermano, pero vos viste que ellos se destacaron. Sí, se destacaron, ¿sabés por qué? Porque le dan tiempo al Señor, porque tienen comunión con Él y porque viven para Él. Eso es la diferencia. Sí, de ayudante a cocinero, después hacían señales y prodigios, trazaban la palabra, se transformaban en profeta. El ángel le decía, andate al camino que desciende de Jerusalén por Gaza. El Espíritu Santo le decía, acércate a ese carro de ayudante de cocinero. Fueron profeta, trazaban excelentemente la palabra de Dios. No eran bebitos llevados de la mano porque no saben la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Dios? No, el proyecto de Dios es que vos seas un hijo de Dios. Ese es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios no es, sí, bueno, Pablo, sí, Pedro. No. El proyecto de Dios es que vos estás a la estatura de Pablo, de Pedro, de Juan, de todo. Pero claro, si vos te dedicás a juntar guita, si vos le das poco tiempo a Dios y no vayas a ningún lugar así. ¿Qué dice Pablo? En 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Pero la gracia de Dios fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué te dice el apóstol Pablo también? Pero Dios no da el espíritu por medida. No, a Pedro le dio un espíritu así, a mí me dio un espíritu chiquitito así. ¿No? Es locura. No, a todo dice el Espíritu Santo por boca de Pablo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Romanos 8:9. Y el que resucitó a Cristo de entre los muertos, el Espíritu Santo, Romanos 8:9, Romanos 8:11, va a levantar vuestros cuerpos, va a vivificar vuestro espíritu y cuerpo como una resurrección. Pero Pablo, que empezó último, terminó primero, no primero porque nadie habla de eso, acá nadie es primero, acá el único que es primero es el Señor, pero en el sentido de que logró evangelizar,
aún yo mismo me gastaré por amor a vosotros, aunque yo amando más os he amado menos. Siempre el apóstol Pablo te está hablando de eso. Empezó último y después empezó a reprender a todos los otros, porque todos los otros también se me volvieron medio religiosos. Entonces, Pablo, ¿qué pasa? Bueno, aceptan la gracia de Cristo, dice, yo no subí, de él, en Gálatas capítulo 1, no subí a los que eran antes apóstoles que yo. Después de, creo que dice, 13 años subí a Jerusalén y estuve 15 días con ellos. No, a él no le enseñó nadie, le enseñó Dios. Y vos digas, sí, bueno, pero es un apóstol. No, mira, vos mismo te haces trampa a vos mismo. Vos así no vas a llegar a ningún lugar en el servicio para Dios. Sí, va a ser salvo como por gracia. Sí, como un niño medio tonto, perdóname. No, vos así no vas a escalar. Vos. No, la diferencia no la hace Dios, la diferencia la haces vos. Que para vos te es mucho más interesante las cosas de este mundo que las cosas de Dios. No, ellos alcanzaron eso. Yo todo me gastaré por amor al Señor, aunque yo amando más he amado menos. ¿Por qué te cree que llegó a una altura y empezó último? ¿Por qué te cree que lo reprende a Gálatas cara a cara ahí en Gálatas capítulo 1, capítulo 2? Y a los otros apóstoles también. Y si fuera por los otros los quedamos sin evangelio. ¿Por qué? Porque ya le invadieron a la iglesia. ¿Por qué te crees que Dios le decía por el Espíritu Santo a Saulo que no fuera a Jerusalén? ¿Cómo que no fuera a Jerusalén? ¿Y cómo los otros tipitos están chocho ahí y no tienen ningún peligro? Y bueno, porque ya lo vencieron, flaco. Así es la guerra. Sí, ya no hay más explosiones, ni tiros, ni nada, porque vos te rendiste. Si vos te rendiste, no hay guerra. Por eso a Pablo cuando llega ahí lo quieren rematar. Y esos ancianitos le quieren obligar a que guarde la ley. Y bueno, vos te das cuenta de la iglesia. No sé si te han dado el espíritu. O es un religioso más que habla lo que los otros te enseñaron. Y es una tragedia eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ellos se destacan porque su tiempo es para Dios. Su tiempo es para Dios. Y eso se lo enseñó el Señor también en Lucas capítulo 14. Sí, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Sí, así te lo dice el Señor. El que ame a padre, a madre, a hijo, a hija, más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Uy, esto es difícil. Uy, esto es exigente. Ah, sí, bueno, pero él lo hizo. Él dejó su trono, dejó su gloria, se vistió de humanidad, estuvo 33 años, que uno le dijo, Señor, te seguiré donde quieras que vaya. Y él le dijo, bueno, las aves del cielo tienen nido, las zorras guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No es necesario que vayas a ese extremo, pero tampoco que vayas al otro extremo, donde no tenés tiempo para estar con él. No, el tiempo de la iglesia ya está. El tiempo de la iglesia es un lugar de reunión, papá. Si algún día lo entiende, bueno, vamos a comenzar el camino de Dios. Y eso te lo enseña 1 Corintios capítulo 14, verso 23. Cuando reunís en un lugar como iglesia, vos al lugar le decís iglesia. Entonces voy a la iglesia. No, papá, la iglesia sos vos. ¿Por qué? Porque Cristo mora en vos si es que sos un hijo de Dios. Entonces acá tenemos gravísimos problemas. Y los gravísimos problemas es que vos crees que todo era del tiempo pasado, que vos crees que bueno los apóstoles, que vos crees que bueno los profetas. Pero Dios también se lo dijo a los judíos. Vosotros me llamáis Dios el Altísimo, pero ¿qué pasa? No hay ninguno de ustedes que me quiera enaltecer. Sí, fenómeno. Sería como un caso, disculpame, un caso del mundo, pero Maradona. Bueno, pero salió otro que se llama Messi también. O si vivís del pasado, de lo grande que era ese deportista. Bueno, flaco. Si vos podés llegar a esa altura, podés llegar más. Depende del corazón, del amor, del estreno, de todo lo que vos le pongás.
Bueno, así pasa, pero yo te voy a leer cuál es el problema de este siglo. Te voy a leer en las Escrituras. Proverbios capítulo 1, verso 18, 19, para que vos veas lo que Dios te enseña. No lo que te enseñan los otros. Para los otros todo, la vida humana es normal. Pero en el plano espiritual, la vida normal es la vida de Cristo, si sos creyente. Y si no sos creyente, sí, puramente mente, pura lámpara, lámpara, y Dios te dice cuando te lo enseña en Mateo capítulo 25, de cierto os digo, no os conozco. Si nunca has estado con Él. Que caminás con Él, tenés diálogo con Él, orás, lees la Escritura, te esforzás por cumplir los ministerios que Dios te ha encomendado. Fíjate lo que dice acá. Proverbios capítulo 1, verso 18. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Bueno, es un versículo para que vos lo podás meditar y entenderlo. Ellos a su propia vida le ponen lazo, es decir, viste como cuando casás, salí a casar, pero en vez de salir a cazar, vos mismo te pones el lazo. ¿Mm? Eso es lo que te quiere enseñar la palabra de Dios. Ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Vos fíjate, la codicia, si nunca estás satisfecho con lo que vos tenés. Si tenés un coche modelo 7, 8 años, querés uno nuevo. Si tenés una casa, querés otra mejor. Si tenés... Bueno, pero ¿cuándo terminás con eso? ¿Qué hizo Cristo? Se hizo una casa. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se hicieron una casa. Si Dios te va a proveer. Eso también está en el Antiguo Testamento. Y Dios le dice a los judíos, ¿qué crees? ¿Que vas a reinar porque te vestís de cedro y pintaste las paredes con vermellón? ¿Qué acaso no comió tu papá, bebió y le fue bien sin rodearse de tantas macanas? Y que todas esas cosas te roban el tiempo de Dios. Y claro, y ahí ya no hay profeta, no hay apóstol, no hay nadie. Sí, por supuesto que no va a haber nadie así. Y él mismo lo dice en Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Claro, esa no es la fe que Dios trajo. Vos diré, bueno, ¿qué hago? ¿Dejo el trabajo? No, no empecemos con pavada de niño tonto. No tenés que dejar el trabajo. Tenés que dar el tiempo a Dios y conformarte. Si vos no te conformás, va a venir el Señor y vos todavía vas a estar juntando cosas. Acá dicen en la Argentina como la vizcacha, viste que la vizcacha junta macana y lleva a la cueva. Ninguna de esas macanas le sirve, pero no sé para qué hace eso. Vos cuando leís el libro de Nehemías, ¿qué te enseña? Bueno, Nehemías va a Israel y había todo destruido. No, si alejarse de Dios tiene sus consecuencias. Y estaba todo destruido. Y dice de tal manera que no podían caminar. Es decir, los caballos y todo. ¿Qué te habla de eso? Los escombros son todas las cosas que nosotros amontonamos, que a veces no nos permiten caminar y vivir la vida de Dios. Y que vamos a llegar a compararnos con Felipe, con Esteban, que son diáconos. No, y los apóstoles estaban orando y leyendo las escrituras. ¿Y qué? Los apóstoles son como ustedes, ¿no? Que tienen a toda la gente metida debajo de sus pies. No, papá, ellos salían, hacían prodigios, señales, predicaban el Evangelio y el Espíritu Santo lo utiliza. El Espíritu Santo utiliza todo. Y Él es el dueño de la iglesia, no sos vos. ¿Cómo está ahora todo pata para arriba? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ahí tenemos el gravísimo problema. Mucha gente que va de un país pobre a otro país que económicamente está bien, y los mismos hermanos dicen, ya, qué fe que tiene este hermano. Y claro, pero después pasa un tiempito y se acabó la fe. ¿Por qué? Porque
empiezan a juntar plata y plata y plata, y como ganan bien, ¿no? ¿Viste? Que la vamos a lograr, y dice, sí, bueno, está bien, tenés que tener una casita, no te voy a decir que no, y trabajar para... Pero si todo te es poco, esa casita te es poco, el coche te es poco, esto te es poco, y vas a trabajar toda la vida, te vas a morir, y es como que te ponen un lazo a tu alma y te dice acá que te quita la vida de sus poseedores. Pero acá ya no lo está hablando para el creyente, acá está hablando para la gente del mundo. Sí, yo he conocido a gente, suponete, que tienen, que son acopiadores de grano, de trigo, y son dueños. Y yo a veces pasaba los domingos, los veía ahí con los anteojitos y la cosa, revisando los libros, los dueños, y un día domingo, cuando otro está descansando. Y sí, vos decís, uy, la guita que tiene, sí, la guita que tiene, sí, perfecto, pero ¿sabe qué? Lo esclaviza la guita que tiene. Porque tenés que controlar todos tus bienes. Por eso te dice que la multitud de bienes no te deja dormir. Y el pobre, coma mucho o coma poco, duerme toda la noche. No con eso quiere decir que te vas a hacer pobre, pero también te lo enseña Cristo. Si alguno es esclavo, procure hacerse libre, porque el que es libre es esclavo del Señor. Esas versiones antiguas. Versiones modernas, si alguno es siervo, es decir, empleado de otro, procure hacerse libre, porque el que es libre es empleado del Señor. Fíjate, yo trabajo en la construcción. A mí me presentaron 500.000 negocios. Parientes muy cercanos. Hicieron dinero muy bien. Dice, che, pero vos, Roberto, otro me dicen José. Che, José, ¿qué te parece si ponemos este negocio? Que esto no, hermano, yo con negocio de horario, todo eso no la va conmigo. Yo trabajo en la construcción y bueno, cuando determino un tiempo, lo aparto y le sirvo al Señor, sin descartar los otros tiempos de todos los días. Pero por ahí, bueno, me tomo 15 días, 20 días. Bueno, me voy a Chubut, me voy a La Pampa, me voy a Córdoba, me voy a La Rioja. Son provincias, estados de la Argentina. Bueno, punto, tengo libertad. Por supuesto que tuve que trabajar. Y por supuesto que Dios también dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, Dios me ha dado, que me la ha dado así, lugares que los demás se quedan asombrados donde vivo. Bueno, entre yo y vos ya tengo 72 años, pero toda la vida le he servido al Señor. Y siempre procurando que no me atrape el mundo con todas las cosas. Entonces acá tenemos que le quita la vida a sus poseedores. Te lo vuelvo a leer. Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. No estamos hablando de que le quita la vida a un creyente. No, la salvación, una vez que Dios te la dio, no te la quita. Por supuesto, te la da Él, no te la da tu iglesia, ni el pastor, ni yo que soy evangelista. No, vos tenés que ir a Él y hablar el tema con Él. Y si te vas a casar con Cristo, porque la iglesia es el esposo del Cordero, tenés que hablarla con el esposo, no tenés que hablar conmigo. Ni con montones de payasos disfrazados que todavía no saben cómo explicarte para que vos tengas el Espíritu Santo y seas salvo. Entonces acá tenemos que le quita la vida a sus poseedores, pero también en el plano espiritual, ahí está hablando, viste, de la gente del mundo, sí, que trabaja. También hay una parte que no me acuerdo dónde le he leído, que hay un hombre, dice, el Señor lo dijo, que hay un hombre, bueno, que está solo, que no tiene hermano, no tiene descendencia y trabaja día y noche, amontonando pavadas, ¿viste? Trabaja día y noche y no se pregunta, eso lo enseñó el Señor, ahora que me estoy acordando, hay tanta escritura. Dice, y no se pregunta, ¿por qué defraudo mi alma del bien? ¿Y qué significa? Bueno, aunque sea del mundo, si vos vivís, dale, venís medio agotado, comete, acostado a dormir, el otro día te levantás y dale. El último te morís. ¿Y todo eso que juntaste, para qué sirve? ¿Para quién lo juntó? Porque dice, bueno,
Sí, tengo 3 hijos, voy a ayudarlos. Bueno, está bien. Sí, tengo mi hermano que es humilde, está mal, lo voy a ayudar. Bueno, está bien, tenés un proyecto. Pero ¿para qué defraudo mi alma del bien? Y también te lo enseña el Señor. ¿De qué le sirve al hombre que granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa le dará a Dios por su alma? Y hay gente que no quiere saber nada con Dios. Hay gente que lo único que hace es juntar guita. Pero el creyente le pasa lo mismo. Y bueno, y esa semilla está ahí. Viste que la semilla se desarrolla cuando están las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Temperatura, agua y un suelo fértil. Por eso Dios te dice que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto. El fruto mínimo que dio es el 30%, el 60% y el 100%. Eso te lo explica el Señor. Como también te lo explica en Mateo capítulo 13, cuando te dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó al camino, junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Y sí, es un corazón duro de piedra que la palabra de Dios no le entra. Entonces viene el que te dije y ¡pum!, te la quita la semilla, se la come. Pero también, por otro ejemplo, la semilla que cayó entre espinos. Y dice que creció, pero como no tenía raíz, se secó. Y después explica. ¿Y qué explica? Que esta es la semilla que cae, pero los afanes de este mundo y el engaño de la riqueza la hacen infructuosa. Pero la semilla que cayó en buena tierra dio frutos. Así que si vos crees que sos un creyente del Señor, tendrás frutos. El 30, el 60 y el 100%. Entonces acá tenemos algo de que quita la vida a sus poseedores. Sí, vos ves en el mundo, por ejemplo, el que hizo la estatua de Moisés, creo que fue Miguel Ángel. Bueno, ellos cómo se inspiraban, cómo llegaron a hacer esas obras hablando a nivel humano. Y ellos vivían para eso. Sí, bueno, eran sostenidos por los reyes. Y ellos, bueno, cuando tenían la elevación, trabajaban, cuando no. ¿Me entendés cómo es? Es decir, no era algo, no, esto lo tengo que hacer porque llegué en 20 días, pues si no pierdo plata. Y bueno, y así no. Hay que darle. No, ellos trabajaban cuando tenían la elevación, como un escritor. Un escritor dice, uy, tengo que hacer un libro para la editorial y empezar a escribir. No, vos vas a escribir cuando tengas la elevación. ¿Mm? Cuando tengas el pleno conocimiento. Bueno, así pasa en el plano espiritual. ¿Qué elevación, qué conocimiento? ¿Cómo vas a crecer si lo único que haces es juntar plata y no tenés tiempo para Dios? Eso te quita todo, hermano. Quita la vida de sus poseedores, hablando en el plano humano, y también quita la vida, no en el sentido de que no vas a ser salvo si hablaste el tema con Dios y lo aceptaste a Cristo, sino en el sentido de que no vas a llevar fruto, hermano. No va a llevar fruto. Y si sos uno que está sentado ahí, viste, bueno, chao, viste, oyendo a los grandes que te dan conferencias. Pero si esos grandes te enseñaran algo, vos también te estarías dando conferencias. No, porque Dios te llama hijo a vos. A vos no te llama ni chupa media, ni medio tonto, ni tonto entero. A vos te llama hijo Dios. Y fíjate lo que dice Jesús. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre, como diciendo, che, chicos, ustedes son hijos de Dios. No, Dios no enseñó como enseñan esto. Dios te enseña que si vos no sos un hijo de Dios, no entras en el reino de Dios, no sos salvo. Bueno, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Qué conclusión le saca a ese versículo? Es decir, que voy a entrar al cielo. No te está hablando de que vas a entrar al cielo. ¿Qué te está hablando Dios ahí? No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. No es que vas a entrar y vas a estar ahí como está en muchos templos, ¿viste? Como un chupamedia ahí que no sabe de qué se trata el asunto.
No, Dios cuando te hace un hijo te da todo lo que Él tiene. ¿Y por qué te da todo lo que tiene? Fácil. Porque Él es el creador. Él es la fábrica que produce. Punto. Te puede dar todo a vos y Dios hace más que todo las cosas. Porque Él es el creador. Pero te da todo a vos porque te ama. Y porque sos un hijo de Dios. Y porque aceptaste lo que Él envió a su Hijo bendito que murió por tus pecados. Por eso Dios te da todo. Y Jesús, léelo. Apocalipsis capítulo 3, en los últimos versículos, no sé si es el versículo 23, que te dice, el que venciere, haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Listo, Dios te da todo. Ahora ellos no te dan nada, vos sos un chupamedia, un mendigo, un niño medio tonto ahí entre medio de los bancos. Dale, bien. Qué maestro que tenés, ¿eh? Bueno, ahí lo tenés a Esteban, a Felipe. Hacían prodigios, hacían señales, tenían visión, veían a un ángel, el Espíritu Santo les hablaba y eran ayudantes de cocinero. Pero ¿sabes qué? Ellos se propusieron en su vida crecer, no ser un niño tonto ahí que vos decís, che, ¿qué pasa? No salió mal este hijito. No, no, Dios te hizo un hijo. Por eso Pablo te dice, 1 Corintios, capítulo 15, verso 10, pero la gracia fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso él, cuando recibió del Señor, sí, era un bebé, lo llevaban de la mano, por supuesto. Pero dice que enseguida predicaba a Cristo. Y ahí enseguida se metió con la Escritura, a indagar, che, ¿cómo yo que creía que era un siervo de Dios? Un sacerdote medio tonto, persiguiendo al Señor sin saberlo. No. Entonces él se apartó, como 2 años, al desierto, a estar con él. ¿Me entendés? A aprender para poder ver y comparar qué pasa con la ley y con la gracia. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que entender, hermano? Y tenemos que entender que la avaricia, eso de nunca estar conforme con lo que tenemos, no vas a progresar. Por eso la semilla que cayó entre espinos, los espinos la ahogaron y no dio fruto. Y él mismo te dice, tu Señor, el que vos decís que es tu Señor, te dice, no vas a llevar fruto así. Ahogaron la semilla y no llevó fruto. Pero la que cayó en buena tierra, es decir, en un corazón que tiene fe, dio fruto. El 100%, el 60% y el 30%. Dios habla de fruto. Sí, somos salvos por gracia. Amén. Pero esa gracia no significa que quedás ahí, congelado en un banco. Ay, no, en serio, en serio. Y vos vas a una iglesia y a otra, y es toda la misma situación. Es toda la misma situación. Y al decir, vos sos un siervo de Dios, y al decir que sos un siervo de Dios y meter toda esa autoridad, si vos tenés que relacionarte con todo, jugar con los niños, vos tenés que ser uno entre todos, ¿no? Guarda que acá viene el gran siervo de Dios. De toda esa payasería ya, dejate. Mirá, aprendelo de Eliseo y de Naamán el sirio. Y viene Naamán el sirio, sí. Y Eliseo le dice, anda, zambullite 7 veces en el Jordán y serás restaurado. Y ahí viene el sistema religioso. Pero eso es para la gente del mundo que no entiende una papa, pero no para vos. Oh, yo pensé que iba a salir, que iba a invocar a su Dios. Guarda que se está conectando este tipito con el más allá y en el más acá no entienden una papa.
y que iba a tocar y que iba a hacer, y se volvió enojado, que si allá también en Siria hay ríos mejores que este río medio pulguiento que hay acá, porque es un río humilde, ¿viste? El Jordán. Y bueno, el otro le dice, padrecito, si te hubiera pedido una cosa difícil, el profeta no la hubiese hecho. ¿Cuánto más esto? Que te dice zambullete acá y será restaurado. ¿No te das cuenta que la mente te sirve para ir al baño? Vos con esa mente no vas a ir a ningún lugar, necesitas la mente de Cristo. Y bueno, después que se curó, ahí vino, uy, sí, viste, bueno, ¿y quién trató con él? ¿El profeta? No, Dios trató con él. El orgullo lo tenés que dejar de lado. Y los siervos de Dios son siervos de Dios, no tienen que estar disfrazados, ni esa autoridad arrogante que les veo a ustedes, son muy arrogantes para ser siervos de Dios. Y están entre la gente, parecen estatua de yeso. Por favor, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? Por eso, hermano, yo lo veo, está todo pata para arriba. Ahora, fíjate vos que en Efesios capítulo 4, verso 11, Dios te dice que te da esos 5 dones. ¿Para qué te da esos 5 dones? Porque según la mayoría, no hay profeta, no hay apóstol, no hay evangelista, no hay pastores, no hay maestro. Bueno, si no hay nada, tómatela a tu casa y déjate de joder. ¿De qué me hablas? Cuando Dios en todos lados dice que hay profeta. Mateo capítulo 23, os enviaré profeta y escribas, y a unos matarán y otros perseguirán. Primera Hechos capítulo 13, verso 1, y en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros, ¿ya? Y ayunando, voy a ayunar. No, hermano, porque si ayuno que te se seguí vos con la joda, seguí con la joda. Está bien, hay ayuno de abstenerse del mal, según lo que enseña Isaías. Sí, ese es el ayuno que Dios quiere. Pero también está el otro ayuno, que Dios lo hizo y que los profetas lo hacían. Bueno, no es necesario que lo hagas, pero no lo negues. No lo negues. Y ellos ayunando, dice Hechos capítulo 13, verso 2, ayunando al Señor, el Espíritu Santo le dijo, apartame a Bernabé y a Saulo para las obras que yo los he llamado. Y ahí salieron a evangelizar las otras naciones. Decía que había profetas. En 1 Corintios, capítulo 14, te dice que profeticéis, porque el que profetiza edifica la iglesia. Y más adelante te dice si hay dos profetas que están profetizando y algún profeta que está sentado recibe revelación, y vos entendés algo de lo que es revelación. ¿Qué te revela Dios a vos? Es todo lo que te dijeron. Por eso Pablo dice, bueno, a mí los de reputación nada nuevo me enseñaron. Sí, ya se volvieron como los otros, ¿viste? ¿Y qué te revela el Señor? No sé. El Espíritu de Dios, si está en vos, te tiene que revelar las Escrituras. Y si sos profeta, te habla también. Y si no, no es necesario que vos creas que es profeta. Si está el Espíritu Santo en vos, también vas a profetizar, no porque vos te lo propones, sino porque Dios lo hace. Y vas a profetizar también de otra manera, entregando el mensaje que Él quiere que vos le dé a la iglesia. No el que vos crees que es bonito y lo das a la iglesia. No, el que Él cree. Eso es como en una farmacia. Hay millones de remedios, pero el médico te dice cuál remedio tenés que tomar. En el plano espiritual, si vos tenés comunión con Dios, también un profeta es aquel que el Señor le da el alimento o el remedio que necesita esa iglesia. A mí muchas veces me han dicho, sí, hermano, creo tema para los jóvenes. No, mira, yo no llevo temas que me piden, yo voy a hablar lo que Dios me dice. Sí, pero porque queremos que le hable a los jóvenes. Bueno, hablarle vos, viejo, a los jóvenes. Porque los jóvenes andan mal. Mira, si los jóvenes andan mal es porque ustedes están al revés también. Así que yo no voy a exhortar a los jóvenes. Yo voy a decir lo que Dios dice. Punto. Iglesia que ha hablado del amor me han querido matar. ¿O que es así? Sí. Bueno, hermano, te termino leyendo esto y el gravísimo problema que hay es eso.
La avaricia quita la vida de sus poseedores, tanto los del mundo que viven para juntar y se olvidaron de sentarse un rato, mirar las montañas o en su jardín. Sí, viven agobiados y así terminan destruyendo el hogar, destruyendo a la familia, están hastiados de todo. ¿Por qué? Porque como lo dijo el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar. Y el enemigo siempre te pone cosas y al último vas a decir que ya no te podés todo lo que te han puesto sobre la espalda. Bueno, termino leyéndote acá en Proverbios capítulo 1. Dice, tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Verso 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestras calamidades y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestras calamidades lleguen como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hijito mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como oro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Perdona por el tiempo. Que el Señor te bendiga.